Estamos en este tiempo de Adviento. Adviento quiere decir advenimiento, tiene que ver con esperando la venida, y estamos en vísperas, podríamos decirlo de esta manera, de la Navidad. ¿Qué celebramos en la Navidad? Bueno, el nacimiento del Señor Jesús. El tema general de nuestro mes es Jesús nació. Y dijimos, Jesús nació tiene que ver con varios aspectos, con varias cosas. Jesús, el nombre Jesús es el Salvador. El Salvador nació. El Salvador vino a este mundo. Eso es algo que estamos afirmando y haciendo énfasis en este aspecto. Jesús nació, vino con un propósito. También cuando decimos Jesús nació, estamos hablando de todas esas promesas que hubo antes de que iba a venir. Esas promesas estaban apuntando hacia el Cristo, hacia el Mesías, hacia el que estaba siendo preparado para traer la libertad, para salvarnos. Entonces, cuando decimos Jesús nació, estamos diciendo que se cumplió todo lo que se había dicho de este Cristo que había de nacer. Jesús nació, el tiempo se cumplió, Dios es fiel, Dios había prometido que vendría y vino, lo cumplió. Cuando decimos Jesús nació, también queremos decir y hablar acerca de lo que eso representa para nosotros. Jesús nació, estamos diciendo, la Navidad no es simplemente el árbol, los adornos, la comida, los regalos, no. La Navidad se centra simplemente en Jesús. Si no hay y no mencionamos a Jesús en la Navidad, no estamos realmente celebrando la Navidad. El motivo, el pretexto, la razón de ser, el por qué es Jesús. Es Jesús. Repito, y una Navidad sin Jesús nada más es un motivo, dice nuestro hermano Héctor, los que lo conocen, para la carnalidad, ¿verdad? Entonces, si no hay Jesús en la Navidad, hay todo menos el Evangelio. Y la Navidad es el Evangelio. Jesús nació, entonces estamos diciendo muchas cosas y estamos hablando de lo más importante, del mensaje de salvación, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y hemos dicho que los domingos estamos enfocándonos a tocar temas sobre los profetas precisamente que estuvieron anunciando la venida del Señor Jesús. Y estuvieron dando detalles, no solo dónde iban a ser, cuándo iban a ser, cómo iba a ser su nacimiento y todas estas cosas que se estuvo anunciando y preparando, que iba a ser del linaje de David. Todo esto se cumplió. Entonces, la semana pasada ya hablábamos sobre Jeremías y esa promesa de un juez justo que habría de venir y traía juzgar en una forma amorosa, cuidadosa, al pendiente, ¿se acuerdan del rebaño de las ovejas? Porque los pastores habían dispersado las ovejas, pero este juez justo venía a él mismo a atender. Y se acuerdan que el mismo pasaje nos decía, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Jehová. Sí. Bueno, ¿está hablando de Jesús o está hablando de Jehová? Está hablando del Señor Jesús, el Mesías, el Salvador, cuyo nombre es Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios mismo viene a traer la salvación. Entonces, este Jesús del que hablamos es Dios mismo. El pasaje que hoy tenemos, que es el pasaje de Isaías capítulo 7, tiene una promesa muy, muy hermosa y creo que ya la hemos visto. Espero que ustedes hayan puesto atención. Versículo 14, si tienen su Biblia abierta, por favor. Isaías capítulo 7, el pasaje que acabamos de dar lectura. El verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿quién? Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. Entonces vamos a hablar en esta hora un poquito de, si ustedes tienen su boletín, ya no estamos imprimiendo boletines, estamos mandándolos en forma digital. Por los que no lo tienen, denos su número telefónico para que les mandemos también el boletín.
habla acerca de la promesa de Dios, la fe y la esperanza. Y estamos hablando también del Adviento. La semana pasada hablábamos sobre la paz. La promesa de Dios era justicia, un juez justo que iba a traer, que trae paz, ¿verdad? Y hoy hablamos sobre la promesa de la esperanza, la fe y la esperanza. Y entonces, al hablar sobre esta promesa, vamos a hablar sobre en qué momento hace Dios la promesa, que es lo que nos dice este pasaje de Isaías. ¿Cuál es la promesa que el Señor hace? ¿Y qué nos piden? ¿Qué nos pide Dios? Entonces vamos a ver primero el momento que Dios hace la promesa. Entonces, Dios le está haciendo la promesa a su pueblo. Y dice que estaba un rey que se llamaba, ¿cómo? Ustedes tienen ahí su pasaje. ¿Cómo se llamaba este rey? Se llamaba Acaz. ¿Cómo era este rey? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Nosotros tenemos que, entonces, ahí está hablando Isaías y tenemos que investigar un poquito. Hay libros en la Biblia que nos hablan sobre cómo eran los reyes, qué hicieron los reyes. Y entonces, si vamos al segundo libro de las Crónicas o al segundo libro de los Reyes, vamos a encontrar cómo era este rey Acaz. En el capítulo 28 del segundo libro de las Crónicas, dice, voy a leer un poquito, dice, de 20 años era Acaz, y esto lo leo para que tengamos un panorama de qué era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel entonces. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, más o menos para que tomemos idea de qué era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, su líder político, su gobernante, el que estaba teniendo el control sobre el pueblo, no era alguien que alababa a Dios. Se supone que todos los reyes tenían que ser temerosos de Dios y tenían que consultar a los sacerdotes y pedirles a ellos sobre algunas cosas. Y en algún sentido lo hacían. Cuando les convenía, ¿se acuerdan la semana pasada que veíamos sobre este rey con Jeremías, que fue y consultó a algunos sacerdotes, pero los sacerdotes le decían, no te apures, no va a pasar nada, Dios nos va a salvar como siempre nos ha salvado? Y Jeremías se iba y les decía, no es así, Dios nos va a castigar, Dios nos va a castigar. En este caso, Acaz no era un rey que buscara agradar a Dios. Y tenemos que hablar un poquito entonces de lo que eso representa cuando el líder político hace, o todos los en la nación lo ven hacer algo. Muchos dicen, pues eso es lo que nosotros debemos de hacer. Así es como nosotros también tenemos que actuar. Pues si el jefe lo hace, así piensan muchos, si el presidente o el gobernante o lo hace de esta manera, pues no tiene nada de malo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque la pregunta aquí es, ¿estaba haciendo algo correcto el rey de Israel? No estaba haciendo algo correcto. Y hoy día también los líderes en nuestro contexto, y porque quería que viéramos el momento en que Dios hace la promesa, para que veamos un poco el aspecto de lo que estaba viviendo el pueblo de Dios
con sus líderes. Ya veíamos la semana pasada con los sacerdotes mismos, con los pastores mismos, que no eran alguien que buscaba a Dios, sino que vemos que era alguien que más bien incitaba al pueblo a hacer algo que no agradaba a él, que no le agradaba a él. Hoy día, podríamos decir, hoy en este siglo XXI, en este 2024, aquí a la Iglesia Betania, lo que vemos a nuestro alrededor no es algo muy diferente. Nuestros gobernantes no son temerosos de Dios. Y los líderes o la gente por la que nos dejamos influenciar, la mayoría no son todos temerosos de Dios. Y todavía más quisiera decir, nuestros jóvenes y muchos de nosotros mismos no estamos siendo influenciados por personas temerosos de Dios. Hoy día ha surgido un término muy conocido, y yo creo que ustedes lo saben, el término de influencer. ¿Sí saben qué es un influencer? ¿Sí? ¿Sí saben? ¿Hay alguien que no sabe qué es un influencer? Esos que promueven videos en las redes sociales, y es sorprendente ver. Hoy día a los niños ya no les gusta ver la televisión, los canales. Antes veía que el canal 8, que el canal 2, que el canal... Ya los niños no quieren ver eso. ¿Qué ven los niños hoy? Los influencers, YouTube. Ahorita digo. ¿Qué es lo que ven los niños hoy? ¿Ya viste qué digo? Y es sorprendente porque digo, si uno investiga sobre los millones de seguidores que tienen esas personas, y no dije miles, los millones de seguidores que tienen esas personas, de 12, 13 años, los niños que siguen, y lo que digan esas personas, los niños piensan y los jóvenes piensan que eso es lo correcto, eso es lo que está en el momento. Los jóvenes piensan y allá les dicen, brinca de este lado y brincan de este lado, y salta para este lado y saltan para ese lado, y piensa de esta manera y eso es lo correcto, y ellos creen que eso es lo correcto. Por eso es que yo quería que viéramos a este rey donde todo el pueblo lo veía y él no hacía lo que agradaba a Dios, pero todo el pueblo pensaba que eso era lo correcto. Y repito, también en los partidos políticos y en la política de nuestro país y en todos los países no se quedan atrás. Muchos se dejan influenciar o nos dejamos influenciar. Tenemos que reflexionar si no es que nos estamos dejando influenciar, tal vez por no alguien que sale en YouTube, pero sí algún líder político, este es el bueno, este es el que sí sea. A pesar de la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios, a pesar de la situación que estaba atravesando, Dios no se olvida de su pueblo. Y Dios es fiel a sus promesas. Y en medio de esta situación, vemos este pasaje, vemos que Dios manda a su profeta a darle un mensaje a este rey. Isaías capítulo 7, ¿verdad? Quiero cambiar, aquí lo tengo también, pero hoy quiero leerlo de aquí también. Perdón si me... Y entonces, si tienen abierta su Biblia, leímos a partir del versículo 10, pero yo leo desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días de Acaz, que acabamos de mencionar cómo era Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles
del monte a causa del viento. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, está diciendo que el pueblo de Israel, ya vimos cómo era este rey, que no tenía temor de Dios, ¿sí? Y entonces vienen, dice aquí que 2 reyes a pelear en contra del rey, que era el rey de Jerusalén. Y entonces dice, ¿qué sintió? ¿Qué quiere decir eso de que se le estremeció el corazón como los árboles? Dirían hoy los muchachos, sintió miedo, ¿no? Vienen contra mí, son muchos y yo no voy a poder. A pesar de ser como él era, una persona que no agradaba a Dios, a pesar de ser alguien que estaba influyendo mal en el pueblo de Dios, Dios manda a su profeta. Dios le dice al profeta, versículo 3, si lo tienen ahí en su Biblia, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto, en el estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, ¿qué es lo que le tenía que decir? A ver, ustedes me están siguiendo. Guárdale, ¿qué? Guarda y repósate, no tengas miedo. Esos 2, fíjense cómo los compara, los compara el profeta. Dice, son como unos que nada más hacen humo, pero no son nada, no te van a hacer nada. ¿Sí? 2 cabos de tizón que humean, es lo que dice así, son 2 cabos de tizón que humean. Están enojados, dicen eso, pero tú no te preocupes. Y entonces viene la promesa, le dice el profeta, pídele a Dios que te dé una señal. Y él dice, no. Fíjense, es interesante porque va el profeta y le dice, y Dios está siendo bueno con él, y le dice, no voy a tentar a Dios. Entonces, bueno, tú no quieres pedirle a Dios una señal, Dios te la va a dar. ¿Cuál es la señal que Dios le va a dar? Que va a nacer el Salvador, el Hijo de Dios. Que Dios, ahí, ¿cuál era el nombre? Que aquí los nombres juegan mucho, un papel muy interesante. ¿Qué nombre le iban a poner? Emmanuel. El nombre del Salvador era o sería Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel según el texto? Dios con nosotros. A pesar de la situación, a pesar de cómo él era y a pesar de que el pueblo no estaba siendo fiel, Dios está prometiendo estar con él. Dios está prometiendo. Esa es la segunda cosa. La promesa de Dios es que Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios es omnipresente. Si han escuchado de los atributos de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de que Dios es omnipresente? Dios está en todas partes. Dios no necesita de cámaras con reconocimiento facial, ¿no? Para ver, ¿quién ha estado aquí? ¿Quién está? No, Él sabe todo. Y lo que Dios sabe va más allá de las cámaras porque la Biblia dice que Él conoce los corazones. Él sabe lo que estamos pensando. Sabe nuestras intenciones y sabe nuestros deseos y todo. Entonces Dios es omnipresente y Él sabe todo. Y la Biblia a veces nos habla de cómo Dios cuida toda la creación, cómo Dios provee para toda la creación. Y dicen por ahí, bueno, dice la Escritura, que Dios hace salir su sol para justos e injustos. Y llueve, ¿verdad?
para pecadores y para no pecadores, para todos sale el sol, dicen, ¿no? Pero también la Biblia nos enseña que Dios obra de una manera especial en su pueblo. Repito, Dios obra de una manera especial, ¿con quién? Con su pueblo. Si Dios es providente y trae providencia para toda la humanidad, para su pueblo lo hace de una forma especial. Entonces, si podemos decir, Dios es omnipresente, sí, pero cuando Dios está diciendo, Emmanuel, Dios con nosotros, no solamente es yo estoy ahí presente, sino es yo estoy de su lado. ¿Sí entendemos esto? Yo estoy aquí para ayudarlos. Esa es la promesa de Dios. Yo estoy aquí para salvarlos. Yo estoy aquí para redimirlos. Y lo que está diciendo en el pasaje, yo estoy aquí para protegerlos de esos dos que vienen a pelear en contra de ustedes. Emmanuel. Pero si vemos la palabra de Dios y vemos la promesa de Dios, el Evangelio, cuando Dios está diciendo Emmanuel y cuando está viniendo el Señor Jesús a morar aquí en medio de nosotros, es para traer salvación a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, de los que creen en Él y los que confían en Él. La promesa de Dios es Emmanuel. Y algunos dicen, bueno, sí, Dios con nosotros. No, pero entonces tenemos que entender todo lo que eso representa, todo lo que eso significa. Que Dios está de mi parte, que Dios es el que me sostiene, que Dios es el que me redime y fíjense, ¿en qué momento? Porque a veces, por eso quería hablar del momento primero, en un momento en que estoy temeroso, en un momento que estoy angustiado, en un momento que pienso que estoy abandonado, en un momento que siento ansiedad, preocupación. En ese momento, Dios dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Él trae la salvación. Y el Señor Jesús, cuando viene, repito, a nacer y viene a morar entre nosotros, se encarna, Jesús nació, se encarnó, significa Dios se humanó. Dejó su condición de Dios, y veíamos eso el miércoles en Filipenses. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de hombre y se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo, siendo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Vino con un propósito: redimirnos. Y eso de redimirnos, lo hemos explicado, es pagar la deuda que nosotros tenemos. Una deuda que no podemos pagar. ¿Ustedes han debido en alguna ocasión y sienten que no pueden pagar? Bueno, Jesús vino a pagar la deuda. La deuda más grande que tenemos es con Dios, porque lo que debemos cuando ofendemos a Dios lo tenemos que pagar con nuestra propia vida y no tenemos con qué pagarlo, porque le debemos tanto a Dios que el Señor Jesús es el único medio que tenemos para pagar nuestra deuda. Él quiere redimirnos. La promesa de Dios es Emmanuel, la promesa de Dios es salvación, la promesa es yo estoy de su parte. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Fíjense, vamos al versículo 9, estamos ahí en Isaías capítulo, es que empezamos a leer desde el versículo 10, ¿verdad? Pero vean en el versículo 9, ahí dice algo interesante sobre qué es lo que pide Dios de nosotros. ¿Ya lo tienen? Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros, ahí, a ver qué dice, ¿cómo dice? Si vosotros no creyereis, de cierto
no permaneceréis. Repito otra vez, si vosotros no creyereis, es cierto, no permaneceréis. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? A ver, creo que está muy claro ahí. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros ahí? Creerle. Otra vez, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Creerle. Tener fe en Él, tener confianza. Él es nuestra esperanza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije hace un momento? Jesús nació, la promesa de Dios, nuestra fe, nuestra esperanza. Otra vez, Jesús nació, la promesa de Dios, nuestra fe, nuestra esperanza. ¿En qué tenemos que creer? Que Jesús nació. ¿En qué tenemos esperanza? Tenemos esperanza en Dios. Venían los enemigos sobre el pueblo de Israel y decían, ya, pues ¿qué vamos a hacer? Dios les pide, tengan fe y tengan esperanza. Se habla mucho de la fe, de creer. Y yo varias veces he estado explicándoles sobre creer. Unos dicen, bueno, si tuvieres fe como un grano de mostaza, vas a poder. Pero ¿a qué se refiere la fe? ¿Con qué se refiere con creer? ¿En qué tengo que creer? Y algo que hemos explicado varias veces es, no se trata simplemente de creer en Dios. Hay gente que cree en Dios y no es salva. No se trata simplemente de creer en Jesús. No se trata, porque hay gente que dice, yo creo en Jesús, pero no es salva. ¿Por qué? Es más, se los he dicho, si ustedes salen a la calle y le preguntan a la gente, sí es cierto que se pueden encontrar algún ateo por ahí, pero en nuestro país, México, si ustedes ven las estadísticas sobre las personas religiosas, hasta hace algunos años el 90% era católico romano, hoy ya han disminuido las estadísticas, pero hay de diferentes grupos religiosos. Son poquitos los ateos, así los que enfáticamente dicen yo no creo en Dios. Entonces, les aseguro que más de 10, más de 9 les van a decir que creen en Dios. Y muchos les van a preguntar a ustedes, ¿creen en Jesús? Y les van a decir, sí, creo en Jesús. Pero lo que nos pide la Biblia que creamos, que la fe, muchos le llaman la fe salvadora, es creer, que yo tengo necesidad de Dios, porque yo soy un miserable, pecador, que he hecho y ofendido a Dios en muchas formas, reconocer eso y creer que la única forma que me puedo salvar es el sacrificio que el Señor Jesús hizo en mi lugar. Y pedirle a Dios, eso es creer, que ese sacrificio lo reconozca como Él fue el que murió en mi lugar. Es la fe salvadora. Yo merecía morir y merezco morir, pero el que murió en mi lugar fue el Señor Jesús. Reconozco que yo merezco lo peor, pero reconozco que Él es el Señor. Y temo y reconozco su gran amor, su bondad. Pero aquí también, estaba escuchando también este término de la fe activa. Como hay fe pasiva, fe activa, fe salvadora y todo esto. Y es que muchos creyentes, cuando hablamos de creer, sí, yo sí creo, pero pues aquí sí creo que el Señor Jesús va a regresar, un día va a regresar. Sí creo en Jesús, sí creo, yo creo que Él ya me salvó, sí creo, pero en una forma, muchos creyentes tienen una fe pasiva. Estamos esperando, un día va a llegar, ¿cuándo va a ser? ¿Se acuerdan? También la semana pasada les hablaba de las parábolas, de cómo el Señor Jesús en muchas de sus parábolas habla acerca de su segunda venida
¿Y qué es lo que deben estar haciendo los creyentes, los que creen? Y les mencioné Mateo 25, las 10 vírgenes, los talentos y el juicio a las naciones. Creo que Jesús va a venir y va a traer juicio a las naciones, pero eso representa que yo tengo que estar trabajando. Y ese siervo que dijo, ay, mi Señor tarda en venir, pues vamos a darle vuelo a la hilacha en lo que viene el Señor. No. Y que le dice, siervo malo y negligente. Y también aquel que le dice, necio, esta misma noche vengo por tu alma. Una fe activa, ¿cómo es? Porque sí estamos hablando de la Navidad, sí estamos hablando de prepararnos para la venida, para celebrar la Navidad, pero estamos preparándonos, celebramos la Navidad, celebramos que el Señor Jesús nació, pero eso representa también que el Señor Jesús viene por segunda vez y yo tengo que estar listo. Creer activamente. ¿Sí era lo que decían esas parábolas? Sí. Estar pasivo ahí descansando. Bueno, aquí estamos esperando, Señor, que vengas, ahorita. Aquí cuando llegas nos avisas. ¿Así? No. Lo que la palabra de Dios nos pide es que actuemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos pide la Escritura que hagamos? Anunciar el mensaje de salvación. Decía hace un momento, Navidad sin Jesús, pues no es Navidad. Y si en la Navidad no anunciamos a Jesús, no anunciamos el mensaje de salvación, pues no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Si como iglesia no estamos anunciando a Jesús, qué bueno que va a haber intercambio de regalos, qué bueno que va a haber un banquete y todo, pero tenemos que ¿qué? Anunciar a Jesús el Salvador. Vivir una vida que le agrade. ¿Se acuerdan? Una fe activa tiene que ver, por ejemplo, con el pueblo de Israel a punto de cruzar el Jordán. ¿Qué tenían que hacer? Meter los pies, dar el primer paso. Una fe activa es hacer las cosas confiando en que el Señor va a obrar. Y algo interesante es que muchas veces las cosas que Dios en los que nos pide actuar con fe, a nosotros nos parecen imposibles. Las cosas, repito, que a nosotros nos parecen imposibles es las que Dios quiere actuar y quiere mostrarnos su gran poder, su majestad, su grandeza. Aquello que te parece que no es lógico y que Dios te está diciendo hazlo, Dios está obrando. Dios quiere hacer grandes cosas por medio de su pueblo. ¿Cuál es la invitación que el pasaje nos está haciendo? Bueno, vamos a celebrar, sí, la Navidad. ¿Cómo la vamos a celebrar? Con la esperanza de que Dios está actuando. En medio de esta situación, de esta descomposición social en la que vivimos, Dios quiere obrar y Dios quiere mostrar su amor, sus maravillas. En medio de esta situación, Dios puso a su pueblo para actuar, creyéndole. Y cuando decimos creyéndole es actuando con esa esperanza, esa seguridad. Yo actúo y lo hago porque tengo la convicción de que Dios va a hacer la obra. No depende de mí. ¿De quién depende? De Él. Pero a mí me toca hacerlo. La parte que me corresponde, me toca hacerlo. Siervos inútiles somos, porque solamente lo que teníamos que hacer hemos hecho. Y tal vez tendríamos que decirse, ay Señor, perdónanos, porque ni inútiles somos, ¿verdad? Porque tal vez no estamos haciendo ni la parte que nos tocaría hacer.
Que Dios nos dé de su gracia para hacer las cosas que Él quiere obrar en nuestras vidas. Que Dios nos dé de su gracia para actuar en una forma confiados en que Él va a hacer las cosas. Que no sintamos ese temor, sino sintamos, Señor, tú sigue obrando, sigue actuando en medio de estas situaciones que a mí me parecen tan adversas. Creo en ti, que tú eres mi Señor, mi Salvador. Reconozco mi falta, mi necesidad de ti, pero creo que tú eres mi Señor, mi Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus promesas. A pesar de que nosotros fallamos, nos equivocamos y en muchas cosas te ofendemos, tú nos buscas, nos das esperanza y nos das tus promesas. Señor, permítenos creer en tus promesas. Como aquel hombre y como tus discípulos te decimos, Señor, aumentanos la fe. Haznos creer y permítenos actuar en consecuencia de lo que tú has hecho por nosotros, consecuencia de tu gran amor. Señor, te alabamos y te exaltamos y te glorificamos solamente a ti. Manifiéstate, Señor. Sé bueno, obra en nuestras vidas tu bondad, tu misericordia. Señor, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. La paz, la segunda vez la mencionamos, que es la esperanza, la fe, la esperanza. Y nosotros tenemos la paz que nos da el Señor cuando confiamos en Él, y tenemos esperanza en Cristo Jesús. Nuestra esperanza es el Señor Jesús. Él es quien nos sostiene, nos guarda, nos bendice. Lo esperamos con ansias, su segunda venida. ¿Realmente esperan con ansias la venida del Señor Jesús? La segunda venida. Lo esperamos con ansias. Que Dios nos permita cada día gozar, disfrutar de lo que Él obra y podamos reforzar esta esperanza cada día en Él. Vamos a continuar con nuestro programa.